Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos por aquí otra vez en contacto con ustedes por estas ondas sonoras, ondas de radio que nos permiten comunicarnos con ustedes. Un feliz día, un feliz encuentro para estos temas tan lindos que traemos de la Fundación Derecho a Nacer. Les habla Marta Elena Soto, soy la directora de la Fundación y como siempre dándoles una gran bienvenida para que nos visiten, para que vayan a esta fundación que es su familia. Estamos hoy con una invitada muy querida, ella es Alexandra Cero, ella es catequista y su trabajo lo hace con jóvenes, así como ella, Jóvenes para Jóvenes. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Hemos venido, como ustedes saben, trabajando toda el área de lo que es la teología del cuerpo, cuando estuvimos hablando de esas dimensiones que en la catequesis de su santidad Juan Pablo II, nos explica cómo el ser humano es un ser integral, cómo desde su intelecto no puede dejar por fuera su parte espiritual, su parte cognitiva, su parte emocional, y que entonces esas dimensiones hacen que seamos una persona íntegra, una persona con todos los elementos para poder actuar en su nombre, con Él y para Él. Y hemos tenido entonces una serie de programas justamente para hablar de esta dignidad de la persona humana, hablando de cómo la vida es tan importante y tan valiosa, hablando de cómo los papás tienen esta responsabilidad tan grande con sus hijos, de cómo tenemos que valorarlos y valorarnos nosotros mismos y ser coherentes con ellos para ser ejemplo. Y estuvimos en nuestros últimos programas hablando de castidad, justamente para darle ese sentido maravilloso, ese regalo tan inmensamente grande que Dios nos da con esta virtud. Así es que hoy, en compañía de Alexandra, vamos a tratar de tomar un tema un poco complejo, un poco duro, que es el tema del aborto. Precisamente viendo que muchas veces esa falta de conocer la dignidad de la persona humana, esa falta de conocimiento de lo que hace de lo que nos lleva a ser castos y lo que nos lleva a no ser castos, las consecuencias de esos espacios que no nos permitimos a nosotros mismos, con el conocimiento que nos da Dios, de ser esas personas íntegras, valiosas para Dios, pues, y mucho por falta de conocimiento. Terminamos con un bebé abortado. Estamos hablando de los abortos inducidos, no vamos a hablar de los abortos que son involuntarios, por así decirlo, pero sí nos referiremos a eso. Y bueno, Alexandra, pues yo quiero presentarte un poco y saber que en este trabajo que tú haces con jóvenes, ¿cómo abordas tú ese tema del aborto? ¿Es un tema fácil de abordar, es un tema fácil de como que entrar de una vez a hablar de esto? ¿Es difícil, es fácil? ¿Cómo has visto tú esto? Bueno, sí, cuando uno va conociendo a los jóvenes y les vas dando esa confianza, pues ellos van abriendo su corazón y pues uno no se imagina las historias detrás de cada uno de esos jóvenes, además que ya son niñas de 10 años, 11, 12, que se acercan a uno a hacerle ya unas preguntas muy fuertes, que uno piensa,
pues, porque yo no hablé desde un principio con un lenguaje, porque pues uno maneja un lenguaje prudente, por así decirlo, por no escandalizar a los chicos, pero cuando uno ya va conociéndolos, pues ellos van muy adelantados y pues ya uno queda sorprendido. Ya uno dice, uy, sí, lo que acabas de decir, porque no hablé a tiempo. Exacto. Y bueno, y las preguntas, después de que uno habla de este tema del aborto, al final pues hay chicas que se acercan y preguntan, mira, pues yo ya hace mucho tiempo tengo relaciones y me cuido con la pastilla del día después. También hay chicas que han abortado muy chiquitas, que es impresionante. Y pues se les nota ese vacío, porque una cosa es cuando ellas lo comentan con sus otras compañeras, por el tema de la moda, como por yo estar en sintonía con las otras, que yo tengo más experiencia que en el sexo y tal cosa, pero otra cosa es cuando ya se abren a una persona que tienen confianza y pues de pronto un poquito ya más mayor y pues ya hablan con la verdad. Ya. Exacto, es esto, pero no me siento feliz, ¿no? Un vacío, pero detrás de eso hay otros problemas de más, su familia, qué sé yo, muchas cosas más. Y falta de conocimiento, dirías tú, también al respecto. Sí, en el tema de que el aborto, no les hablan de que el aborto pues sí trae sus consecuencias, ¿no? Lo mismo esa libertad del cómo manejarlo, ¿no? Sí. Pues les hablan de otras cosas muy abiertamente, pero tapan por otro lado la cosa mal, ¿no? Sí. Las cosas malas. Ya. Sí, yo creo que de verdad que nos falta conocer un poco más sobre el tema. Y lo que dices tú, de pronto uno se imagina que por prudencia no se trata el tema como abiertamente, y yo veo muchas mamitas que tienen niñas entre los 8, 9, 10 años, que de pronto hago una pregunta y están con la hija y me miran y me dicen, no, delante de mi hija no digas eso, hablando de temas del aborto. Claro, lo hago de manera muy prudente, pero sin contar, obviamente, mira, es que supe que, no, de pronto un comentario simplemente de estos niños que son asesinados en el vientre de una mamá. Y entonces me miran y me dicen, oye, eso no lo digas delante de mi hija. Y resulta que lo que tú estás diciendo es muy cierto. Entonces, ¿cuándo les vamos a hablar? Y porque, claro, si a los papás siempre se les recalca que hay que hablarle a los hijos muy abiertamente, pero en el placer. Sí, el tema de que mira, que el condón, que tal cosa, que hay esto, sí, pero nunca les habla del otro lado, ¿no? Exacto. Que también hay que hablarlo abiertamente. Bueno, yo quería comentarles que los invitamos a leer un poco. La palabra de Dios es nuestra herramienta, ¿cierto? Es como nuestra arma, además. Y podemos encontrar algunas citas importantísimas que nos hacen reflexionar acerca de cómo llega esa vida a nuestro ser, a nosotros como mamás. En el Salmo 139, el versículo 13 nos dice: Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y cuando uno ve que le están hablando de esto, en realidad uno dice, soy un hijo de Dios, soy un verdadero hijo de Dios. Él me creó, Él sabía en qué momento, y por más que no lo estemos haciendo bien, entre comillas hablo de ese por qué no lo estamos haciendo bien, es por qué nos confiamos en que el anticonceptivo nos va a dar el 100% de seguridad, y resulta que uno lo que oye es: me falló el condón, me falló la píldora, me falló el dispositivo.
Y por más que ahora se han esmerado muchísimo toda esta industria farmacéutica que está elaborando estas sustancias, estos anticonceptivos, que cada día son más agresivos, todavía seguimos viendo, y me parece importante comentarlo, que efectivamente todavía hay fallas en estos mecanismos de anticoncepción. Entonces, le estamos dando la seguridad, y los papás lo que hacen es decir, aquí no venga con un hijo, y por eso cuídese, y por eso están llevando a sus hijas tan pequeñas, 10, 11 años, no es sino que empiecen su menstruación y de una vez se van a que le coloquen el Norplan, la inyección, etcétera, etcétera. Como tú comentabas ahora, niñas que de pronto no, yo estoy cuidándome, ¿cuál cuidado es? Con la píldora del día después, cuando en realidad son una cantidad de químicos, de hormonas sintéticas que están bloqueando totalmente la actividad de la hipófisis, que es la que envía el mensaje de cómo debe trabajar el organismo. Entonces, obviamente, la hipófisis recibe estas sustancias que siendo sintéticas son muy similares, y obviamente la orden es no produzca tal hormona porque ya no se necesita más, y el organismo empieza a responder en una forma loca. Entonces, cuando entendemos que fuimos creados, que el Señor nos formó, y que así hayamos tenido ese embarazo fuera del matrimonio, por lo que sea, por las circunstancias, y no haya sido un bebé planeado, no haya sido un bebé deseado, ¿saben qué? Sí somos deseados siempre por Dios. Siempre. Él nunca nos va a rechazar. Porque es que es muy claro lo que el Señor nos dice. Incluso continúo con el Salmo 39, en los versículos 15 y 16 dice: no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, o sea, en el vientre de nuestra madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Y siento que es eso lo que el Señor nos dice, ¿no? Mire, está bien, Él sabe que nos equivocamos, que somos humanos y que hay esa equivocación, pero Él también tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y formándonos ya sabe cuál es la misión que tenemos, qué es eso que tenemos que hacer. Y pues entonces cada uno de nosotros es como, por eso lo dice el Señor, no podemos separarnos de Él porque somos como los pedacitos que cada uno tenemos una tarea que cumplir para poder llegar a ese reino, a esa eternidad que Él nos está ofreciendo. Y no lo entendemos, no lo hemos entendido así. Entonces, pues con mucha más razón de pronto para los jóvenes es mucho más difícil. Yo creo que cuando en esta época en que las mamitas hoy soy abuela, pues entonces ya digo, entiendo mucho más, pero me hubiera gustado mucho que me hubieran dicho esto en alguna forma importante, especial, para yo haberlo entendido, que eso es lo que qué misión tan linda la que tienes, porque es llegarle a estos jóvenes a tiempo, ¿cierto? Y una competencia muy, muy grande, ¿no? Además que trabajar con jóvenes, pues sí, es un reto muy grande, pero es de mucha perseverancia, ¿sí? De que uno no está haciendo nada en vano. Puede ser que no respondan de momento, pues igual es el Señor el que hace, ¿no? Sí. Y en su momento, pero hay que seguir en la lucha, acompañándolos, comprendiéndolos, pero llevándolos a una verdad, dependiendo cómo el Señor también pues lleve cada uno el camino y su proceso. Pero pues hay una competencia muy grande ante el mundo, las nuevas modas que pues ya parece muy normal, ¿no? Hace poco escuché en una emisora que los selfies, ¿no? Que están muy de moda, que es la foto que tú te autofotografías, te tomas una foto. Ajá. Aunque ese no es el problema, sino que ahora, que suban ahora los selfies recién terminados de tener relaciones sexuales. Wow. Mira. Entonces hay que lo publican en Facebook, lo publican en Twitter. Sí, sube la foto ahora después de tener relaciones sexuales.
solo la cara, pero no, eso es una locura. Cada día sacan cosas y pues claro, pues todo induce al sexo, todo. No sé por qué no sacan cosas como buenas, como, no sé, pero ¿por qué no se ingenian cosas como inteligentes? No, solo se la pasan pensando en eso, en serio. Ese es el problema. Y cultivan eso a los jóvenes. Sí, es muy curioso escuchar que ahora la mayoría de niñas utilizan algún anticonceptivo. Están de novias y así no estén de novias, de pronto esas relaciones que tienen fortuitas, entonces se encontraron una noche con un chico y al otro día amanecieron con él y ahí está entonces la píldora del día después y lo siguen haciendo con mucha facilidad, ¿no? La píldora del día después va arrancando de a poquitos, de a pedacitos el endometrio. Entonces el peligro que están corriendo es bastante grave y no se están dando cuenta que acá lo hemos comentado en varias ocasiones, de cómo están dañando su fertilidad. Cuando finalmente ya quieren tener un hijo, ya no lo van a poder tener porque han dañado totalmente todo su sistema reproductivo. Entonces, ahí está el problema. Claro, porque después llegará la persona que es. Exacto. Se enamorará, sí, porque pues ahorita ya no se está hablando de amor, ¿no? Pero muy en el fondo cualquier persona llega. Es lo que está buscando. Exacto. Y ahí es donde ya puede ser demasiado tarde, más adelante. Sí. Nosotros hemos pensado que a estos chiquitos que ya no son tan pequeños y que además están escuchando, yo de verdad que el afán es que sus mamás y sus papás entiendan que ellos están como ocultándole el lenguaje que tienen que seguir y no se están dando cuenta que en cambio de que ellos sean los pioneros en hablar con sus hijos, ellos están recibiendo esa información errada, incompleta, equivocada, la están recibiendo del colegio o del amigo o de, bueno, no sé, o de la señora que los cuida en la casa y los papás se tienen que adelantar. Los papás hoy no pueden esperarse a que esté ya el niño, entre comillas. Mira, tú misma no lo haces caer en cuenta. Tú estabas hablando con toda la prudencia y de pronto te das cuenta después que, oye, ¿cómo así? Yo estaba tan cautelosa del lenguaje que estoy usando y mira lo que estoy ahora sabiendo después de que ya tienen cierta confianza contigo. Sí, y pues uno mientras que tenga clara la meta, ¿no? De dónde vas a llevar a tus hijos, con todo el referente a nuestro Señor, a Dios, ¿no? Hay que tener confianza en Dios, digamos, de llevarlos en ese camino y tener estrategias, ¿no? Sí. Perseverantes. Sí, hablábamos en un programa pasado de cómo los papás desde un principio pueden educar a sus hijos en esa formación de la castidad, en esa formación moral, no llevada a esa moralidad, a ese moralismo que no sirve de se quita ahora mismo esa ropa, quítese esa minifalda. No, es saberlos educar de una forma que el mismo niño saque sus propias deducciones, ¿no? Y que se vaya formando su criterio sin que se le impongan unas cosas que no las va a hacer. Y pues bueno, tenemos el magisterio de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia nos da unas armas maravillosas y nos enseña cosas que en realidad podemos seguir y que debemos realmente ponernos en esto. La presión que hay hoy es durísima, ¿no? La presión es muy fuerte, la presión de entonces quererse ver delgada. Yo veo a las niñas que si la una se quiso comer una torta y la otra la mira y le dice, eso te va a engordar, entonces inmediatamente la otra ya la deja porque dice no. Y ¿qué es lo que estamos haciendo? Y cómo está el colegio respondiendo cuando en realidad ahora los papás están tan ocupados. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Desde qué edades los tenemos que realmente educar y cómo también educar a sus padres? Yo siempre comento que en este trabajo con jóvenes, en alguna ocasión, hace ya bastantes años, yo les decía, ¿por qué no el uso de los anticonceptivos?
y después alguna niña me dice, bueno, pero es que mi mamá los toma. Entonces, ¿cuál es la coherencia de vida que vamos a hacer acá, no? Es muy complicado. Hay otra palabra linda en Isaías 42:6 que dice, yo el Señor llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Es decir, el Señor nos está dando cada rato, en todo el contexto de la palabra, que somos hechos para Él, que nacimos para Él. Y bueno, yo me ponía a pensar qué difícil es para una persona que no quiera creer en Dios. Está bien, lo respetamos. Pero listo, si no cree en Dios, ¿cómo le hablamos entonces de por qué el aborto estaría mal? Y entonces uno empieza a mirar desde el punto de vista antropológico qué está haciendo una mujer que, digamos que no tiene fe, no cree en Dios, pero que decide cada rato abortar y simplemente lo hace porque es su mecanismo de pronto de planificación. Y llegamos a la conclusión de que antropológicamente podríamos hasta mirar el ejemplo de los animales. Si es que el animal cuando va a tener su cría, pues obviamente sabe que es el momento de tener su cría y por eso entonces tiene esas etapas de celo y cuidan a su cría. Bueno, es posible que haya algunas que se coman a sus hijos, no sé, he oído algunas cosas, no soy bióloga, no sé, pero también desde el punto de vista antropológico deberíamos también mirar por qué ese respeto a la vida, ¿no? Quería también preguntarte de las ocasiones en que has hablado del aborto, ¿cómo lo haces? O sea, en tu catequesis presentas de pronto material, alguna película con respecto al aborto. ¿Cómo haces esta capacitación? Bueno, estamos empezando, ¿no?, a tocar esos temas. Okay. Y queremos pues abordarlo muchísimo, pero empezamos por la sexualidad. Okay. Para Perfecto. llegar al tema del aborto, y creo que es muy importante, por ejemplo, en estas charlas de vez en cuando separar a las chicas con los chicos. ¿Por qué? Porque a las chicas les da pena preguntar, claro, cosas, porque los chicos o hacen bullying y viceversa, entonces así queda como el espacio más abierto para las preguntas. Es muy importante. Sí, me parece que incluso cuando uno va a hablar con las niñas y con las mamás, deben separarse los grupos. Esto es una estrategia bien interesante que tienen, pues en los Estados Unidos tienen este esquema, y entonces separan mamás con sus hijas y papás con los niños, y ya en la fundación también estamos implementando este sistema para poder empezar a tomar esos grupos pequeñitos de esas pequeñitas más bien que tienen esa edad y que las mamás no saben cómo abordar el tema. Las mamás en este momento dicen, mi hija me preguntó, qué sé yo, oye, ¿por qué no podemos tener otro hermanito? Y entonces, y no saben todo lo que implica tener un hermano. Y cuando ya llegan al tema ya de la relación, no saben qué decirle. Y pues sí, yo también como me pongo también en los zapatos, igual yo también fui mamá y uno prefería, no me pregunten, pero no se trata de eso. Ahorita tenemos que tomar la delantera. Ahorita tenemos que de verdad estar preparados para dar esa educación a estos hijos que pues casi que le estamos dejando la educación es al gobierno. Y que no hay que sorprenderse, hay que prepararse psicológicamente para las preguntas, para todo, porque van muy adelantados y bastante. Pues ahorita no hay que ni escandalizarse, así ni sorprenderse, sino de verdad hay que empezar a leer mucho y a alimentarse ahorita con todo lo que también hay en los medios de comunicación. Ahora hay que meterse mucho y empezar a informarse por ese lado, porque desde ahí los chicos están educándose por ese lado. Exacto, sí. Sí, yo creo que es importantísimo que tengamos en cuenta que nuestra arma es la educación, que no podemos dejarnos tomar delantera, sino que tenemos que estar empapados del tema y saber que
Ya, ¿qué es lo que les tenemos que decir? Bueno, pues está muy interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar para continuar con este tema maravilloso. Bueno, aquí estábamos conversando con Alexandra. Vemos la inmensa necesidad pues del estudio, que era lo que les estábamos diciendo ahora, de educar y de adelantarnos a esa cantidad de estrategias que, así como se inventan eso que tú estabas diciendo ahora de, ¿cómo es que se llama? Selfie. Bien, el selfie es normal. Sí, el selfie es normal, pero entonces ahora le metieron es de todo. Cómo tomar esas fotos. Hace poco creo que salió una foto de una niña abortando y se toma toda la... Un video. Pero un video. Si no estoy mal, creo que la chica se arrepintió. Sí. Dios santo. Bueno, esto es de verdad complicado. Uh-huh. Pues yo creo que también es importante que tengamos en cuenta que Dios además nos pide que reconozcamos la tragedia del aborto a nivel tanto local como mundial. Y sabemos que Colombia es un país bastante afectado por el aborto, sabemos que tenemos mucho trabajo para hacer. Fíjate que de la información que tenemos es que solo en Estados Unidos se llevan a cabo al año 1,5 millones de abortos quirúrgicos, imagínate tú. Y en el mundo más o menos unos 50 millones, sin contar la cantidad de abortos químicos y microabortos que pueden ser causados por la píldora anticonceptiva, por la píldora del día siguiente, por el Norplan, por el dispositivo intrauterino, por la inyección de Depo-Provera. Como comentaba ahora, cada día son como más, elaborados con mucha mayor agresividad. Obviamente, entre más agresivos son, lo que quieren ellos es que funcionen bien y entonces podrían ser hasta menos abortivos. Mira lo que estoy diciendo, ¿no? Qué feo decirlo así, pero no se trata de que entonces como no es abortivo, entonces sí lo puedo usar. Se trata del daño tan grande que estoy haciendo, se trata de que estoy cerrándome al don de la vida, que definitivamente estoy diciéndole a Dios, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Tal vez haya momentos en que lo puedo espaciar. Pues para todo hay un momento. Exactamente. Entonces, si tú no controlas a tu cuerpo, pues ahí vienen las consecuencias en el tema de la infidelidad. Entonces, por eso, ahora viene porque me estoy quejando de porque él me hizo infiel, uh-huh, o porque ella. Es por lo mismo, porque uno no se educa y no educa. Por ejemplo, a la pareja, uh-huh, ¿no? O al novio, ¿no? Hay que educar, hay que aprender a uh-huh, eso, a decir no. Sí, yo creo que otra consecuencia grave de lo que está pasando en este momento es que no volvimos a hablar sobre el conocimiento de la fertilidad. A las mujeres no les interesa para nada saber cuáles son sus días fértiles y cuáles son sus días infértiles, en qué momento están ovulando. Ahora, a consecuencia, no digo que todas, pero a consecuencia del uso de los anticonceptivos, los ciclos se han vuelto muy irregulares o se vuelven ciclos que incluso hay mujeres que no vuelven a tener menstruación durante un tiempo. Son ciclos donde no ovulan y donde ese óvulo se ha quedado allí como congelado, precisamente por esa carga hormonal que están recibiendo de parte de los anticonceptivos, y eso ha hecho que no les interese y no conocen las bondades tan grandes que nos da el organismo, porque el organismo nuestro habla y dice, mira, en este momento estás infértil. Entonces, bueno, si yo realmente pienso que a conciencia y ojalá pues con oración, que sería lo mejor, lo ideal, voy a espaciar a mis hijos, pues entonces yo tengo que conocer muy bien cuáles son mis ciclos fértiles y mis días fértiles e infértiles. Y ahora que hablan tanto de la naturaleza, del respeto a la naturaleza. Tan ecológicos. Ah, exacto. Pues digamos, en ese tema todo es pensando en uno mismo, ¿no? Exacto. Al beneficio de si esto me conviene o no me conviene, ¿no? Naturaleza es todo y eso hay que también empezarlo a conocer. Exacto. Eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios muy grande, saber que tenemos unos periodos fértiles e infértiles y que podemos, por la Iglesia misma, porque lo dice la encíclica Humanae Vitae de su santidad Pablo VI, que si es necesario espaciar los hijos por serios motivos, dice él, y él explica cuáles pueden ser esos serios motivos, pues que se pueden utilizar entonces estos periodos infecundos
para que se pueda tener dominio de no tener relaciones durante esos días de fertilidad, y pues así se pueden espaciar los hijos. Alexandra, ¿cómo llegas tú a esta misión que tienes hoy de catequizar a los jóvenes, este tema de la sexualidad? ¿Qué te lleva a ti a trabajar en esto? Y sé el trabajo tan valioso y tan hermoso que estás haciendo, con una formación bastante profunda. ¿Cómo llegas a esto? Todo empieza con un tropiezo, ¿no? Un tropiezo que obviamente pues hay voces alrededor tuyo que te dicen esto, no, tal, pero pues la terquedad de uno, y hasta que uno no se, como que se estrella. Me pasó a mí porque realmente tenía un corazón muy duro, muy duro. En mi adolescencia, pues la locura total de trago, de bailes, de vanidad, muy vanidosa. Y como te decía, pues el tema de que uno siempre dice no me voy a enamorar, el feminismo, ¿no? Porque uno en esa etapa pues no conoce nada, pero uno se las da que conoce mucho. Entonces quería mostrarme la valiente, la fuerte, ¿no? Con el tema de los hombres lo mismo. No quiero que me utilicen supuestamente, ¿no? Pero yo soy la que controlo todo, pero no me voy a enamorar. Y pues yo no pensaba en el matrimonio, no creía en el matrimonio, y pues mucho menos tener hijos. Pero si de pronto más adelante pensaba en un hijo, quería tenerlo sola, porque para qué tener un hombre al lado. Entonces, como siempre ver al hombre como competencia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fuiste saliendo de esto? Pues estar hablando cosas que no son, pues la lengua lo castiga a uno, y llegó la persona, me enamoré. Mira, sí. Todo lo que tú no querías. Exacto. Duramos unos 3 años hasta que quedé embarazada, y mira cómo son las cosas. Pues apenas cuando yo le dije a él que estaba en embarazo, pues él se quitó como la máscara, ¿no? Y mostró la persona que realmente era, y me sorprendió porque me dio la espalda. Dijo que no, que cómo le iba a acabar su vida, ¿no? Qué duro. Y en ese tiempo pues él era bastante mayor, ya era una persona pues hecha y derecha. Y bueno, pues sufrí muchísimo porque era ¿Cuántos como... ¿Cuántos años tenías, Alexandra? Ahí tenía 19 años. Y para mí fue muy duro porque era el ego también de mi vida social, de mi familia. Ahora que van a decir que mire, si ve, yo le dije, ¿no? El tema, aunque el tema del aborto en ese entonces, la verdad, era un tema como que ni fu ni fa, como que si era pecado o no era pecado, como que más, yo me inclinaba más como el tema de que no era nada de pecado, como que no. Pero bueno, en ese momento no se me pasó por la cabeza. Fue en el día en que supe que él estaba ya con otra persona y llevaba ya 1 año. A eso sí fue para mí muy mal. Además, la actitud de él, porque pues bueno, fueron muchos factores. Ya después mi familia supo, y pues la actitud de mi familia también fue muy fuerte. Entonces, más que todo fue el tema de él, de su engaño. No lo aceptaba y empecé como a odiarlo. Como yo estaba no tenía nada de Dios. Estando en tu embarazo. Ajá. Entonces empecé a generar mucho rencor, mucho odio hacia él, y no quería saber de él. Entonces él me propuso en ese momento, en esos días que yo estaba como muy desorientada, que por qué no fuéramos donde un amigo que es médico, entonces que nos iba a ayudar con el tema de un aborto. Y que era mejor. Entonces él me decía, mira, es que tenemos una vida por delante, mira, yo con esta muchacha, no, ya nada que ver, pero tú y yo sin hijos, mira, no ha nacido y ya tenemos problemas, complicaciones, entonces podemos salir a pasear, podemos hacer muchas cosas. Pero entonces el tema de que listo, yo lo pensé, pero yo dije, mira, yo no lo voy a hacer por estar contigo, sino no quiero saber nada de usted y no quiero tener nada suyo. Era un tema muy de orgullo, pero hagámosle, yo confío. Me fui al otro día con él, me llevó del médico. Pues voy a ser muy breve porque siempre es muy largo. Estaba en la sala de espera y realmente entré en un shock. No sé cómo describirlo, pero lo que yo viví en ese momento, todo lo que voy a hablar ahorita,
Lo recordé después porque en ese momento estaba muy ida. Sé que escuchaba niños, era... Qué increíble. No sé, niños jugando como en un parque, era como raro. Luego, listo, el médico me llamó, yo no lo miraba a la cara, él me preguntaba que si yo estaba muy segura, yo no respondía nada, yo solo lloraba. Entonces, el que respondía por mí, pues era el muchacho. Sí, ella está muy segura, ella lo va a hacer, tal cosa. Y entré a la camilla. Pues en ese tiempo yo sí no tenía conocimiento cómo era un aborto. Entonces sé que trajo una bandeja, traía algunos instrumentos. Yo apenas tenía 1 mes y medio de embarazo. Entonces empezó pues a proceder. Yo en ese momento sentí como algo en mi pecho, como que algo me decía, estás haciendo algo malo. Y empecé a sentir mucho al Señor en ese momento. Sin que todavía lo conocieras. Sin conocerlo. Y empecé a llorar y empecé a hacer el Padre Nuestro y el Ave María. Qué increíble, Dios mío. Fue algo ahí, fue como un momento muy fuerte. Y resulta que el Señor se puso muy nervioso y hasta se le cayó la bandeja, se le cayó algunos instrumentos. El médico. Sí. Ajá. Y se fue a hablar con él a decirle que lo estaba poniendo muy nervioso y que me sacara. Entonces el otro le insistía, no, mire, podemos hacer el último intento, tal cosa. Él dijo, no, sáquela porque realmente aquí nadie tiene que saber que yo hago esto. Bueno, yo me paré, le dije que yo me quería ir, que quería salir corriendo. Yo sé que le habló a él de unos medicamentos, bueno, en fin. Me llevó a una droguería, me dijo, mira, hay que aplicarse esta inyección. Yo listo, digamos, yo como que era un títere. Sí. Un títere. Me aplicaron la inyección, salí. ¿Y no sabías de qué era la inyección? De nada. Entonces, obviamente había un manchado. Entonces, lo mismo, era un ruido de niños y niños, y escuchaba a niños. Bueno, fuimos a desayunar. Lo único que le dije a él, bueno, ya hasta aquí llegamos, ya se hizo lo que tenía que hacerse, lo que tú querías, y yo me voy. Resulta que me fui para donde una amiga y me quedé ahí como unos 8 días más o menos. Pues yo pensé, ¿qué hice? Aborté, qué sé yo, él me dio unos medicamentos, yo los tomaba, que para evitar infecciones, era un antibiótico, pero no, yo no dormía, yo lloraba, me quería morir, me imaginaba todas las formas de cómo quitarme la vida, en fin, hasta que llegó un momento, un día en que dije, yo tengo que mirar qué está pasando con mi cuerpo, si aborté, no aborté, qué pasó. Entonces me fui a tomarme una ecografía. Resulta que yo cerré los ojos porque yo dije, aquí me van a decir que qué hice o tal. Cuando me preguntan, ¿quieres escuchar el corazón del bebé? Cuando se escucha el sonido y yo miro la pantalla y parece un pececito. Entonces decía, mira, ahí está tu bebé. Y yo no lo podía creer. Yo dije, no, Dios mío, ¿cómo así? Pero entonces yo les preguntaba, pero ¿cómo estoy? ¿Cómo está el útero? No, bien, cuello cerrado, todo está muy bien. Yo decía, no lo puedo creer. Y para mí fue un alivio. Y fue una alegría saber que Dios me dio esa segunda oportunidad. Yo dije, Dios mío. Y bueno, llamé a este personaje, le dije que no estaba embarazada para que no me confundiera más. Y ya. Y seguí mi embarazo sola, hablé con mi familia, pero pues obviamente mi familia estaba muy reácida, unos que sí estaban de acuerdo, porque yo a algunos les comenté lo que intenté hacer, me apoyaron, unos que sí, que estaba muy bien, pero ¿por qué no terminó el aborto? Y los otros eran al extremo de ¿por qué lo hizo? Es un pecado. Y no me hablaron más. Estaba en ese problema, pero empezó la amenaza de aborto. Entonces empezó un manchadito, ya después me tuvieron que hospitalizar porque me hallaron un hematoma entre la placenta y el útero. Entonces fue agrandándose, pero pues ahí no estaba la complicación. A los 5 meses de embarazo. Bastante. Sí, el problema fue que me empezó un dolor en la espalda, empecé a vomitar, empecé a tener fiebre, mi respiración cada vez se disminuía. Los médicos muy preocupados me manifestaron que tenía una infección muy muy grave, pero que no sabían por qué la infección, no sabían tampoco qué órgano estaba infectado. Cuando yo les mostré como la fórmula de esa inyección que me llevó este señor, esa es para forzar que la menstruación venga. Para inducir la menstruación. Exacto. Okay. Pero no pasó nada.
y lo mismo el antibiótico que era muy fuerte, pero bueno, ya ahorita yo era en otra circunstancia, tuvieron que intervenirme de urgencia porque yo llevaba ya 15 días sin comer, ya mi cuerpo no estaba reaccionando. Yo permanecía muy dormida, entonces llegó un momento en que me sacudieron y me tuvieron que llevar pues a la sala de cirugía. En ese momento yo pensé que hasta ahí llegaba, porque realmente estaba muy mal, digamos, yo no tenía ni alientos para nada, y ahí le hablé al Señor. Dije: Señor, yo no me aferré como a quedarme, no, sino Señor, si es tu voluntad. Además yo nunca hablé en singular, siempre hablé en plural con mi bebé. Si tú ves que vamos a tener alguna misión o algo, pues danos esa oportunidad, y si no, lo que tú quieras, Señor. Y recordé cuando el Señor se entregó en la cruz y que en tus manos pues encomiendo mi espíritu. Así lo hice en ese momento. Dios. Y ahí ya lo que voy a comentar pues fue lo que los médicos me comentaron. Me hicieron la aparatomía exploratoria, que es que me abren todo el estómago y empiezan a explorar los órganos, y era un riñón que lo tenía muy infectado, muy grande, y pues iban a extraer porque estaba muy muy mal, pero en ese momento me compliqué. Tuvieron que aplicarme un líquido de reanimación, embarazada y todo, entonces tuvieron que introducir unas mangueritas para drenar pues una orina que tenía ya acumulada. Eso fue lo único que hicieron, me cerraron y me mandaron a cuidados intensivos, pero desahuciada. Entonces los médicos le manifestaron a mi familia que yo ya no tenía posibilidades de vivir, que lo único que me salvaba era un milagro, además que la infección me tapó las arterias, me infectó toda la sangre, me hinché. Y pues mi familia se puso a hacer el Rosario de la Misericordia todos los días a las 3 de la tarde, y efectivo, pues llegó el milagro. Entonces no se sabe, bueno, el cuerpo empezó a mejorar, empecé a recibir los medicamentos, pero yo todavía seguía embarazada. Hasta que desperté, bueno, con todos esos aparatos, con respirador artificial, todo. Y pues yo estaba muy delgada porque llegué a pesar 25 kilos. Y bueno, el cuerpo empezó él mismo a rechazar el bebé por el tema del peso. Y empecé a tener contracciones, y ahí en mismo cuidados intensivos tuve a mi bebé como un parto normal. Es un dolor muy grande porque es un dolor más interno, ¿no? Más de dolor. Y recuerdo que un médico se acercó, todos, creo que la mayoría de cuidados intensivos, camilleros, todos sabían la historia, ¿no? Y querían acompañarme pues en ese momento, pero era un silencio total. Lo único que preguntaba era ¿cómo es? Porque me preguntaron si yo quería ver al bebé. Pero el bebé nació vivo. Muerto. El bebé ya nació muerto. Sí. Ya. Por todo lo que conllevó todo. Claro. Y además que yo no podía ver el bebé en ese momento porque sentía que me iba a volver loca, que se me iba a correr la teja. Entonces lo único que preguntaba era cómo era, entonces me lo describían, mira, tiene la nariz tuya, tal. Estaba perfecto. Sí, además. Sí, completo todo. Y ahí fue cuando le pregunté al médico si era la voluntad de Dios, que yo luché hasta el último, y pues me daban ánimo, tranquila, sí, tú luchaste hasta el final, no te preocupes, porque es que uno le llega el remordimiento, le llegan muchas cosas, y hasta ahí pues se llevaron al bebé a patología, y bueno, yo empecé una recuperación muy lenta, porque ni me podía sentar, no podía caminar, pero tuvieron que llamar a psiquiatría porque el tema se me complicó muchísimo. Claro. Y empezaron a tratarme la psiquiatría. En el momento no lo veía así como tan mal, pero van pasando los días. Entonces que el bebé, además que llegaron los resultados de patología, entonces ahí aparecía que era una niña, y que entonces su pie medía 6 centímetros, la planta del pie, Dios. Y todas esas cosas. Entonces para mí fue muy impactante, y para salir de eso fue muy duro. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada? Más o menos
salía, entraba y Ya. la última sí duré como un mes, pero anteriormente pues sí entraba y salía mucho del hospital. Pero sí, digamos, la última fue con cuidados intensivos y todo, que siempre fue muy impactante. Mi salida de ahí o la salida del estadio Ujú. fue muy complicado hasta que llegó Dios a mi vida. Y ahí fue que empecé un proceso de sanación, porque claro, eso... ¿Y tu El proceso de sanación fue acompañado, en compañía de la iglesia? Sí, ¿Qué? de la iglesia. Ajá, Además que el Señor me fue mostrando ya. que yo puedo ser útil, Ajá, ¿no? Que siempre hay una oportunidad, ¿no? Que puedo ser útil y empecé a trabajar en ese campo, ¿no? Ya. Lo mismo de ayudar a otras niñas. Eso me ayudó muchísimo también. Y la confianza con Él, la confianza de que también Dios me va a mostrar, que Él me va a perdonar, me va a llevar por ese camino del donde yo puedo pues ayudar a las demás personas, ¿sí? En todo. Sí, no yo solo creo en mi que tema. es una de las cosas que pensamos las mujeres que hemos pasado por este dolor tan grande. Y siempre queremos como, bueno, Señor, estoy disponible, estoy a tu servicio para que otras mujeres no pasen por este dolor tan terrible. Y la conclusión, pues Ajá. ya médico, por Ajá. decirlo así, sí, todo fue un milagro porque no tuvieron que hacerme en diálisis. Es por el increíble, imagínate Pero tú. un médico me manifestó que hay dos cosas que me salvaron la vida. Ajá. Una fue ese procedimiento urgente que me hicieron de drenar una orina acumulada, Ya, pero no tanto eso. Lo que más me salvó la vida fue mi bebé, claro. porque absorbió todo. Y dijo así con palabras literales: a ti lo que te salvó fue la vida de tu bebé. Ella dio la vida por ti. Después de 2 años descubrí eso y eso para mí fue, Señor, la misión. Qué increíble. De verdad que me retomo las palabras que empezamos a decir en este programa, porque el Señor nos toma de la mano, el Señor nos lleva y Él tiene absolutamente claro qué va a ser de nuestras vidas. Sí, nos ponemos rebeldes, perdemos mucho tiempo, mira tú cómo nos cuentas que en tu juventud pues que no te querías enamorar, etcétera, pero hoy tienes una misión tan bella y le llegas tanto a los jóvenes, y mira que el Papa Francisco dice eso. Por eso cuando empecé dije, está trabajando con jóvenes, una chica joven que realmente les llega mucho más fácil que si nosotros los mayores vamos a decírselo, ¿no? No, esa señora viejita viene aquí a decirnos, pobrecita, pero cuando llega una persona joven, llega exactamente en esa misma, como en esa motivación, sabe cómo hablan los jóvenes y es mucho más fácil. Yo creo que es un trabajo muy duro el que tenemos, ¿cierto, Alexandra? Yo creo que vivir esta época de nuestras vidas sabiendo que el aborto se convirtió en el pan de día a día, y que como que, es que no debía ni decir eso, pan de día a día es una palabra muy del Señor, pero se volvió algo ahora tan... Como sacarse una muela. Como sacarse una muela, como que ya no importa, y siento que el Señor nos pide... Y no se imaginan que una vida, esa vida que se está creando en el vientre de uno, Ajá. le puede cambiar a uno la vida o salvar la vida. Así es. Mira. Así es. Pues Alexandra, fíjate que qué pesar que el tiempo aquí se nos pasa tan rápido. Yo siento que me encantaría, y de hecho te lo propongo de una vez, si pudieras acompañarnos al siguiente programa, sería maravilloso. Yo creo que es importante que le cuentes a la gente cómo durante ese periodo de sanación que tuviste que vivir, porque seguramente que no, esto no es un proceso lento, no es un proceso rápido, es un proceso lento, es un proceso que requiere el perdón. Me encantaría no dejar inconcluso el tema de cuál fue el perdón que recibió esa persona que es el papá de tu bebé, cómo perdonar a las personas que te dijeron sí, las otras que te decían no, las que te decían que era pecado. Entonces te invito y de hecho me gustaría muchísimo que nos acompañes en el próximo programa para que continuemos con este tema, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto, Alexandra. Bueno, pues yo
no me queda sino despedirme de ustedes dándoles las gracias por su atención. Este tema de verdad que lo tenemos que abordar muy urgente. Es un pedido grande del cielo, es un pedido muy grande. La Virgen nos pide que por favor no sigamos en esto del aborto. El aborto es una tragedia, el aborto, y seguramente ahora más adelante, cuando ya hablemos por un lado de la sanación posaborto que tuvo Alexandra y que han tenido muchas mujeres. Este es uno de los trabajos que hacemos en la Fundación y de verdad que están abiertas las puertas para que nos acompañen, para que vayan, para que nos llamen, para que nos escriban. Y bueno, y dejarse empapar del Señor, de abrir ese corazón, de pronto ese corazón que está muy herido, abrirle la puerta al Señor, porque el que va a traer la paz es Él. Es Él, solamente Él. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que me alegra muchísimo que hayamos podido estar con ustedes, tan pendientes como siempre de estos espacios. No dejen de escribirnos, nuestros correos son ayúdenme@derechoanacer.org o pueden escribirnos también a info@derechoanacer.org. Los invitamos a que visiten nuestra página, es www.derechoanacer.org. Muchas gracias, nos estamos encontrando en 8 días. Hasta luego. Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más.